Nosotros ya conocemos 5 nomenclaturas de notación musical. Nosotros, en las sesiones anteriores, ya vimos y estudiamos 5 nomenclaturas de notación musical, las cuales eran la romance, la anglosajona, la francesa, la alemana y la carnática. Nosotros conocemos eso, 5 nomenclaturas de notación musical. Pues bien, es momento de conocer la notación musical estándar por excelencia, la cual es nada más y nada menos que las partituras, ¿verdad? Partituras. Muchos de nosotros ya sabremos leer e interpretar y por qué no hasta escribir partituras, y muchos de nosotros no. Pero, a grosso modo, es importante mencionarlo, ya que si queremos componer y editar música, es necesario usar y entender el lenguaje que la mayoría utiliza. Yo sé que mucha gente no lo utilizará, pero a grosso modo, esta es una herramienta que te va a servir más de lo que te va a estorbar. Así que, pues qué más, ponte cómodo y comenzamos. Ok, a grandes rasgos, la notación musical de partituras utiliza 5 líneas como referencia para ubicar las notas en relación a su altura. 5 líneas, ¿de acuerdo? Y las ubica en relación a la altura, es decir, más agudo o más grave, ¿sí? Muy bien. Estas 5 líneas son llamadas en conjunto pentagrama, ¿verdad? Porque penta significa 5 y grama significa línea o raya. Entonces, bien, estas líneas, que son 5, se cuentan de abajo hacia arriba, es decir, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Se cuentan de abajo hacia arriba. A su vez, al estar separadas una línea de la otra, es decir, al no estar todas juntas, al estar separadas, forman espacios entre ellas. Y al ser 5 líneas, nos van a formar 4 espacios. ¿Se entiende? Los cuales, de igual manera, se van a contar de abajo hacia arriba. Primer espacio, segundo espacio, tercero y cuarto. ¿Entendido? Muy bien. Ahora que ya sabemos que las líneas se utilizan como referencia, ¿sí? Las líneas y los espacios, hay que mencionar la importancia de las claves. ¿Qué son las claves? Fíjate bien, con lo que entendemos hasta ahora, solo podríamos nombrar a 5 notas, es decir, las que estaríamos situando en cada línea, porque son 5 líneas. Y a la vez, a 4 notas más, que estarían situadas en los 4 espacios que tenemos. Es decir, con lo que entendemos hasta ahorita, solo podemos darle nombre a 9 notas, a 5 que están en línea y a 4 que están en espacio. Pero, pues, pero nos enteramos que nosotros tenemos, pues, muchas más notas aparte de solo 9, que son las que podemos nombrar hasta este momento. Además, utilizamos notas muy graves y algunas otras más agudas, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Por ello, estas 5 líneas pueden determinar diferentes notas dependiendo de la clave que se les asigne. Es decir, de las 9 que yo puedo interpretar, las puedo determinar como diferentes notas dependiendo de la clave que yo necesite. Ahora bien, tenemos 3 claves, ¿sí? Probablemente ya lo conozcas. Tenemos, a grosso modo, sin meternos tan a profundidad, 3 claves. La clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Fíjate bien, la clave de sol es regularmente utilizada para el registro agudo. La clave de fa es más usada para el registro bajo, ¿sí? Y la clave de do es utilizada para el registro medio, el registro que está entre lo agudo y el bajo. De esta forma, podemos organizar el acomodo de las notas de una manera más ordenada y con mayor utilidad. Es decir, las estamos ordenando en formato de su registro, es decir, de forma de que ordenamos los agudos, los medios y los graves, lo que nos da un mayor orden, control y nos proporciona una mayor utilidad. Veamos pues qué notas corresponden a cada una de estas claves que les estoy comentando. La clave de sol, que comentamos, que es para los instrumentos con tendencia al registro agudo,
tenemos las siguientes notas para esta clave. La clave de sol se empieza a dibujar, es decir, nace de la segunda línea. Se empieza a dibujar, nace de la segunda línea. Por lo cual, si se llama clave de sol, ¿cómo crees tú que se llame la segunda línea? Pues así es, sol. Entonces, de esta forma, la segunda línea es donde yo asigno la clave de sol. Es decir, si yo veo, perdón, donde asigno la nota de sol. Es decir, si yo veo una nota en la segunda línea, va a ser sol. ¿Se entiende? De esta forma, si subimos dentro de nuestra nomenclatura con las notas ascendentes de sol, es decir, las notas que siguen después de sol, y vamos escalando el pentagrama según la línea o espacio siguiente, tendremos pues que, ok, si sol es la segunda línea, el siguiente espacio sería la, luego si, do, re, mi, fa y sol. Y abajo, descendentemente de sol, tendría, si yo tengo sol en segunda línea, estarían las notas de fa, de mi y de re. ¿Se entiende? Y a grosso modo, esas son las notas que comprende la clave de sol, utilizando las 5 líneas y 4 espacios como referencias y siendo el determinante de cuál nota corresponde a qué lugar la clave en cuestión. Y como es la clave de sol y nace de la segunda línea, por eso la segunda línea es sol y de ahí nacen las demás. ¿Se entiende, no? Está sencillo. La misma lógica se aplica para la clave de fa. Ok, aquí tenemos la clave de fa y los dos puntos que acompañan a el dibujo de la clave de fa están rodeando a una línea, ¿sí? Los dos puntitos que tenemos rodean a una línea. Más precisamente, rodean a la cuarta línea. Acuérdense que se cuenta de abajo hacia arriba. Rodean a la cuarta línea. Así que, si esta clave es la clave de fa, eso significa que a la cuarta línea se le asignará la nota de fa. Así como en el caso de sol, pero ahora con fa en la cuarta línea. Y, de igual manera, subimos a lo largo del pentagrama partiendo de fa y nos encontramos que si fa es la cuarta línea, el cuarto espacio será sol. La quinta línea será la. Y después estará así. ¿Se entiende? Y descendentemente de la nota de fa de la cuarta línea, nos encontraremos las notas de mi, re, do, si, la, sol y fa. ¿Se entiende? Esto es la clave de fa. Muy sencillo, fácil de entender y todo lo determina la clave en cuestión que estemos utilizando. Recordemos que la clave de fa es más que nada para el registro grave. Así pues, la clave de do es el mismo cantar. El dibujo es, podremos denominar una forma de un 3, ¿no? Un poco más estética, pero simplemente como para hacer un poco más visual lo que trato de explicar. Entonces, si se fijan, forma una especie de 3. Y este 3 rodea en el centro del símbolo a una línea, ok. Entonces, de este 3, si se fijan, está rodeando a una línea o está chocando con una línea, ¿sí? Y esta línea, pues es la tercera línea, ¿verdad? Se fijan que chocan, que se encuentra, que es el centro de este 3, la tercera línea. Y de esta forma es lo mismo. Si esta clave es la clave de do, pues la tercera línea será la nota de do, ¿sí? De esta manera, la tercera línea, ok, es la nota de do. Después, el espacio que tendrá será la nota de re, después mi, fa, sol y luego la. Y lo mismo descendente, es decir, tercera línea es do, descendentemente estarán las notas de si, la, sol, fa y mi. Está muy sencillo. Ahora bien, ya vimos un poquito de las claves y cuáles son las notas que corresponden según la clave en cuestión. Pero, ¿por qué tienen esos símbolos? ¿Por qué las claves que tenemos tienen esos símbolos, esos dibujos que se utilizan en este tipo de notación musical? Pues, simplemente, si recordamos la nomenclatura anglosajona, o mejor dicho, la gaussiana, las letras para las notas de sol, fa y do, es decir, las letras que utilizamos en esta notación para las notas de sol, fa y do, son precisamente la G, la F y la C, ¿de acuerdo? Así que la fantasía de los copistas, que recordemos que son las personas que tenían por oficio copiar los escritos a mano u obras literarias ajenas, obviamente antes de que se inventara la imprenta,
la fantasía de los copistas hizo evolucionar la forma de las letras de la clave, es decir, la G, la F y la C, respectivamente para la clave de sol, fa y do. Poco a poco cambiando su forma estética hasta llegar a como las conocemos hoy en día. Aquí tienen una imagen de cómo fueron evolucionando desde la nomenclatura boxiana hasta la clave que conocemos hoy en día. Así que, bien. Perfecto. Si respetamos la ley de que las notas se acomodan en el siguiente orden: línea, espacio, o bien espacio, línea, podríamos utilizar líneas o espacios adicionales. Es decir, las líneas o espacios adicionales a los ya existentes para cubrir un número más amplio de notas. Es decir, poder escribir y leer notas más agudas y más graves de las que me está permitiendo el registro que estoy utilizando según la clave en cuestión en mi pentagrama. A grandes rasgos, yo podría leer cualquier canción con la clave de sol, por ejemplo, y un montón de líneas adicionales para aquellas notas que salgan del alcance del pentagrama. Pero al alejarse más las notas del pentagrama, pues se dificulta más su escritura y su lectura, al perderse la referencia visual, y por ello se recomienda, según las notas que tú vayas a utilizar, pues adecuar la clave que se considere más pertinente. La extensión de las notas que se pueden escribir sin líneas o espacios adicionales en cada una de las claves, es decir, todas las notas que yo puedo escribir sin utilizar líneas o espacios adicionales, son las siguientes. La clave de sol tenemos la extensión de un re 3 a un sol 4. En la clave de fa tenemos de un fa 1 a un si 2. En la clave de do tenemos de un mi 2 a un la 3. Y esa es la extensión. De sol de un re 3 a un sol 4. En la clave de fa de un fa 1 a un si 2. Y en la clave de do de un mi 2 a un la 3. Ahora bien, los instrumentos que comúnmente se utilizan, los instrumentos que comúnmente utiliza cada clave en cuestión son los siguientes. Por ejemplo, la clave de sol, en la clave de sol se utilizan los instrumentos de tesitura, como vimos antes, de sonido agudo. Por ejemplo, la guitarra, la trompeta, el violín, la flauta, el saxofón, la mano derecha de un pianista, etc. En la clave de fa se utilizan para los instrumentos de tesitura grave, como un contrabajo, un violonchelo, la mano izquierda de un pianista, un bajo eléctrico, el fagot, el trombón, etc. Y la clave de do lo utilizan instrumentos como la viola, el trombón alto y a veces el oboe y la flauta dulce, entre otros. Recordemos que la clave de do lo utilizamos comúnmente para instrumentos con tesitura media, es decir, entre el agudo y el grave. Ya grosso modo, esta es la notación musical por excelencia que casi todos utilizan, que es la cuestión de las partituras, y poco a poco iremos viendo más aspectos en cuestión de este tema. Ahorita lo que teníamos que dejar en claro eran qué son las claves, para qué sirven y poder identificar notas dependiendo de la clave que estamos utilizando, en qué contexto debo utilizar cada una de las claves que yo tengo dependiendo de las necesidades que yo tenga. Y pues a grosso modo eso, conocer un poquito de su historia, para qué sirve, cómo manejarlo, líneas y espacios adicionales, la extensión de cada clave y los instrumentos que regularmente utiliza cada una de estas claves. Obviamente hay excepciones, obviamente hay muchos otros temas que probablemente estemos obviando, pero a grosso modo, para no hacer muy largo este video, eso es el tema del día de hoy. Así que ponte muy atento, estúdialo mucho, repásalo y vamos a hacer la actividad correspondiente.